La pregunta 6 dice, calcule el vector de campo gravitacional en un punto P, aquí, sobre el bisector perpendicular de la línea que une dos objetos de igual masa separados por una distancia 2a, como se muestra en la figura. O sea, el bisector es esta línea horizontal que parte a la mitad de esta otra línea vertical. Explique físicamente por qué el campo debe tender a cero conforme la distancia r, esta r, tiende a cero. Demuestre matemáticamente que la respuesta del inciso A se comporta de esta forma. Es muy fácil de hacer, ¿verdad? Explique físicamente por qué la magnitud del campo debe tender a 2gm entre r cuadrado conforme r se aproxima al infinito. Pruebe matemáticamente que la respuesta del inciso A se comporta de manera correcta en este límite. Bien. Vamos a la pizarra entonces. Ok, en este caso, vamos a dibujar una línea vertical y una línea horizontal que la corta. Entonces aquí nosotros tenemos dos cuerpos, ¿verdad? Podríamos decir que son planetas o estrellas, ¿verdad? Son iguales. Cada uno de ellos tiene una masa m mayúscula. Y cada uno de ellos se encuentra a la misma distancia de la línea horizontal, ¿verdad? O sea, cada uno de ellos se encuentra a una distancia a. Nosotros también tenemos que indicar cuál es la distancia r, ¿verdad? Entonces esto de aquí es la distancia r. Y justamente en este punto de acá se encuentra el punto que vamos a llamar P. En el punto P no hay ningún planeta, ¿verdad? No hay nada en ese punto. Simplemente es un punto en el espacio donde nosotros queremos medir la fuerza de gravedad. Entonces, nosotros sabemos que la fuerza de la gravedad, vamos a ver, ustedes saben que la fuerza de la gravedad se calcula a partir de la constante de la dirección universal, E mayúscula, ¿verdad? La masa m1 y la masa m2 dividido entre el cuadrado de la distancia. M1 y M2 serían las masas de los cuerpos que están involucrados en la atracción gravitacional. Pero en el punto P, en este punto de acá, no hay ningún cuerpo, ¿verdad? Eso quiere decir que no existe ningún objeto que esté en el punto P que esté ejerciendo una fuerza de presión gravitacional. Sin embargo, las personas, las naves espaciales o el ser que se encuentra en el punto P es capaz de experimentar la fuerza de gravedad que ejerce la masa M y la masa M, ¿verdad? O sea, ambas masas ejercen una fuerza sobre un objeto pequeñito que se encuentra en el punto P. Entonces, hay que hacer la distinción, ¿verdad? Entre la fuerza de la gravedad, que es esto de acá, y se llama fuerza de gravedad porque es una cantidad que se mide en Newton, ¿verdad? Y el campo gravitacional. El campo gravitacional es la aceleración producida por la gravedad. Se describe con la letra G, G minúscula, ¿verdad? Y la fórmula para calcular el campo gravitacional se parece mucho a la de la fuerza de gravedad. Es igual a la constante G mayúscula de gravitación universal multiplicada por la masa del objeto que está generando el campo gravitacional y dividido entre el cuadrado de la distancia. Otra cosa que es importante es recordar que estas cantidades son, de hecho, cantidades vectoriales, ¿verdad? Entonces hay que representarlas como tales. ¿Qué es lo que hago yo acá? Bueno, como la fuerza es un vector, entonces yo sé que la fuerza de la gravedad es una fuerza que apunta radialmente hacia afuera. Apunta en dirección radial. Como apunta en dirección radial, entonces el vector de dirección va a ser un vector unitario en dirección radial. Por eso es que le pongo un R techo.
Lo mismo sucede para la gravedad, para el campo gravitacional, ¿verdad? El campo gravitacional es un vector y apunta radialmente. Esta R entonces es la distancia. Ahora bien, vean que la R que está acá no mide la distancia entre el punto P y las masas. De hecho, la distancia que nos interesa es esta de acá, ¿verdad? Esta distancia grande. Y esta también. ¿Cómo se pueden calcular esas distancias? Bueno, muy fácil, ¿verdad? Simplemente aplicamos el teorema de Pitágoras. Podríamos decir que esta distancia, llamémosla d cuadrado, ¿verdad? Es igual a r cuadrado más a al cuadrado. Y esta otra distancia también es d cuadrado igual a r cuadrado más a al cuadrado. Lo sabemos porque aplicamos el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, aquí y aquí, más bien deberíamos decir d cuadrado, ¿verdad? D cuadrado. Porque lo que nos importa es la distancia entre los objetos, entre las masas, ¿verdad? Y el punto P. Muy bien. También, ¿verdad? Es importante, como ya mencioné antes, recordar que la fuerza de gravedad es un vector, ¿verdad? Y el campo gravitacional también es un vector. Sería buena idea tener una noción de los ángulos para poder calcular después las componentes. Yo puedo, por ejemplo, definir este ángulo como el ángulo zeta, ¿verdad? Que por semejanza de triángulos tiene que ser igual a este ángulo de acá. ¿Cómo se puede calcular zeta si yo conozco los lados del triángulo? Bueno, podemos aplicar para eso las definiciones de las funciones trigonométricas, ¿verdad? Yo puedo decir, por ejemplo, el coseno de zeta es igual al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Entonces puedo decir que el coseno de zeta es igual a R dividido entre D, porque el cateto adyacente a zeta es R y, y la hipotenusa sería D, ¿verdad? O bien yo puedo decir que el coseno de zeta es igual a R sobre la raíz cuadrada de R al cuadrado más A al cuadrado. En cambio, el seno de zeta se define, como ya saben, ¿verdad? Como el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Entonces, para este problema, el cateto opuesto a zeta sería el lado A. Entonces, sería A dividido entre D, o bien sería A dividido entre la raíz cuadrada de R al cuadrado más A al cuadrado, ¿verdad? Porque esto que está aquí abajo es D, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vemos lo siguiente, ¿verdad? Aquí está el punto P y este punto P experimenta una fuerza de gravedad debido a esta masa y a esta masa, ¿verdad? Como ustedes saben, la fuerza de gravedad es una fuerza de atracción. O sea, quiere decir que la fuerza va a apuntar hacia las masas. Entonces, va a haber una fuerza que va a apuntar hacia esta dirección y es debida a esta masa M mayúscula. Mientras que va a haber otra fuerza que va a apuntar hacia esta dirección y va a ser debida a esta otra masa M mayúscula. Entonces, al final, cuando nosotros queremos conocer la fuerza total, tendremos que sumar vectorialmente estas dos, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que esto es el campo gravitacional 1 y este otro es el campo gravitacional 2, ¿verdad? Porque este es el que apunta hacia la masa 1 y este es el que apunta hacia la masa 2. Vean que estos campos gravitacionales son vectores, ¿verdad? Tienen componentes. Entonces nosotros podemos separar esos vectores en los componentes. Y yo puedo decir que hay una componente en y también puedo decir que hay una componente en X, ¿verdad? Para este. Y para este otro también. Hay una componente en y hay una componente en X.
porque son vectores. Hay que tener todos los cuidados que requieren, ¿verdad? Trabajar con vectores. Entonces yo voy a decir que esto de aquí va a ser la componente G1Y y este otro de acá va a ser la componente G2Y. Perdón, G1X, ¿verdad? Este va a ser G2X y este va a ser G2Y. Entonces vean que la componente G1Y va para arriba, ¿verdad? Pero la componente G2Y va para abajo. La componente G1X va para la izquierda y la componente G2X también va para la izquierda. Es fácil de ver, ¿verdad? Que por una cuestión de simetría, cuando ustedes suman la componente G1Y con la componente G2Y, se deben cancelar, ¿verdad? Porque son opuestas. Una va para arriba y la otra para abajo. Entonces, vamos a decir que G1Y más G2Y son iguales a 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta iba para arriba, pero esta otra iba para abajo, ¿verdad? Como se puede ver acá. En cambio, cuando ustedes suman G1X con G2X, no se cancelan. Más bien se refuerzan, porque las dos van para la izquierda, ¿verdad? Entonces, G1X más G2X es diferente de 0. Porque en este caso, ambas componentes apuntan hacia la izquierda. Entonces, cuando calculemos el campo gravitacional, nos vamos a encontrar con que este va a tener únicamente una componente en X. No va a tener componentes en Y porque se cancela. Y además, esa componente va a apuntar hacia la izquierda. Entonces, para representarla correctamente, tendremos que decir que depende del vector unitario menos I, ¿verdad? Porque menos I es cuando apunta para la izquierda. Entonces, vean lo siguiente. G1X es igual a la magnitud del vector G1 multiplicado por el coseno de zeta, ¿verdad? El coseno de zeta es este ángulo zeta, ¿verdad? ¿Por qué por el coseno de zeta? Porque es el ángulo adyacente, ¿verdad? El eje X. Y además, la magnitud de un vector de gravitación es G por M entre D cuadrado, ¿verdad? Entonces, este va a ser igual a G por M entre D al cuadrado por el coseno de zeta. El coseno de zeta era R dividido entre D, ¿verdad? Entonces esto es igual a G por M entre D al cuadrado por R dividido entre D. Entonces vean que cuando ustedes hacen esto, les queda que esto es G por M por R dividido entre D a la 3, ¿verdad? Ojo, al final nos va a quedar que esto depende del inverso del cubo de D, ¿verdad? Eso no quiere decir realmente que la gravedad ahora caiga con el cubo de la distancia. Sigue cayendo con el cuadrado de la distancia. Pero cuando ustedes toman en cuenta las componentes, vean entonces que hay que multiplicar arriba por una distancia, hay que multiplicar por R. Entonces, al final, las unidades de todo siguen cuadrando. Y además, sabíamos que D, ¿verdad? Es la hipotenusa. Entonces, D se calcula como la raíz cuadrada de R al cuadrado más A al cuadrado. Cuando yo saco raíz cuadrada y elevo al cubo, tengo que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Porque esto realmente es, bueno, G por M por R dividido entre A al cuadrado más R al cuadrado a la 3 medios, ¿verdad? ¿Por qué a la 3 medios? Porque estamos elevando a la 3, pero estamos sacando raíz, ¿verdad? Entonces hay que dividir entre 2. Entonces sería este término, ¿verdad? Elevado a la 3 medios. Muy bien. ¿Qué pasa con G2X? Bueno, geométricamente el caso de G2X es completamente igual al de G1X, ¿verdad?
G2 apunta para abajo, ¿verdad? Pero ya dijimos que la componente en Y se cancela. Entonces lo que importa es la componente en X y la componente en X apunta para la izquierda también. Entonces, G2X también es igual, ¿verdad? G2X es igual a G1X. Entonces es igual a G mayúscula por M por R dividido entre A al cuadrado más D al cuadrado, perdón, más R, ¿verdad? R al cuadrado a la 3 medios. Entonces, cuando yo quiero calcular el campo gravitacional total, sería entonces menos G1X en I menos G2X en I también, ¿verdad? Porque son los dos hacia la izquierda. Entonces, esto tiene que dar menos 2 veces G mayúscula por M por R al cuadrado más A al cuadrado a la 3 medios en I. ¿Verdad? Ahí está. La pregunta B dice, explique físicamente por qué el campo debe tender a cero conforme R tiende a cero. Bueno, muy fácil. Cuando R tiende a cero, o sea, cuando esta R de acá se aproxima a cero, estamos ubicados justamente aquí, ¿verdad? Exactamente en el punto medio entre ambas masas. Entonces, la pregunta lo que quiere decir es, explique en palabras por qué es que la gravedad que ustedes miden en este punto tiene que ser exactamente igual a cero. La razón es muy sencilla. Cuando ustedes se encuentran exactamente a la mitad de camino entre las dos masas, ¿verdad? Entonces, una masa tira para arriba y la otra masa tira para abajo con la misma fuerza. Pues al final, la suma de las gravedades se cancelan entre sí. Y por lo tanto, cuando ustedes están justamente en este punto intermedio, aquí la gravedad es cero. Es cero cuando R tiende a cero, ¿verdad? Y ustedes pueden ver por qué. Vean que según esta fórmula, el valor de la gravedad, cuando R tiende a cero, ¿verdad? Sería entonces menos 2 veces G por M por R, o sea, por 0, dividido entre 0 al cuadrado más A al cuadrado a la 3 medios. En I, esto es 0, ¿verdad? Tiende a 0 porque ven que la fórmula depende de R en dos lugares, ¿verdad? R aparece arriba y aparece también abajo. Pues cuando está abajo, no importa, ¿verdad? Pero cuando está arriba sí, porque cuando está arriba entonces ustedes multiplican por 0 y esto va a 0. Luego dice, demuestre lo que le pasa a la gravedad cuando la distancia R más bien tiende al infinito. O sea, ¿cuánto daría calcular el límite cuando R tiende al infinito de menos 2G por M por R entre R al cuadrado más A al cuadrado a la 3 medios en I, ¿verdad? Esto que está aquí es un problema de límites del tipo, ¿verdad? Infinito entre infinito. Hay varias formas de calcular esto, ¿verdad? Ustedes podrían conocer una, ¿verdad? Por ejemplo, si ya pasaron cálculo 2, que es utilizando la regla del L'Hopital, ¿verdad? L'Hopital. Que dice que cuando tenemos un límite de infinito entre infinito, lo que hay que hacer es que hay que calcular la derivada arriba y la derivada abajo, ¿verdad? Entonces, esto sería igual al límite cuando R tiende al infinito, ¿verdad? No, más fácil todavía, no hagamos L'Hopital. Es complicarse mucho. Hagamos lo siguiente. Vamos a sacar a factor común una R de acá. Entonces me va a quedar menos 2G por M por R entre R a la 3 por 1 más
al cuadrado entre r al cuadrado a la 3 medios. Así, así queda mejor, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hice? Lo que hice fue que saqué una r de este paréntesis, ¿verdad? Entonces, yo puedo dividir esta r de arriba con una de estas r's al cubo abajo. Entonces, esto es igual al límite de menos 2g por m entre r al cuadrado más por 1 más al cuadrado entre r al cuadrado a la 3 medios, ¿verdad? Cuando r tiende al infinito. Cuando r es un número muy grande, ¿verdad? O sea, r se vuelve más grande, por ejemplo, que a. Entonces, en este caso, toda esta fracción que está aquí tiende a 0, ¿verdad? Entonces, esto sería aproximadamente igual a menos 2g por m entre r al cuadrado, ¿verdad? En i. Y bueno, obviamente, cuando R es muy grande, entonces esto que está aquí tiende a 0, ¿verdad? Pero el punto es que vean que para distancias muy grandes, aquí lo interesante es que para distancias muy grandes, la fórmula es menos 2g por m entre r al cuadrado. O sea, se parece mucho a la fórmula que tendría la gravedad de un objeto de masa 2m, ¿verdad? Entre r al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, porque a distancias muy grandes, ¿verdad? Ustedes se pueden imaginar que cuando ustedes estiran mucho esta R, cuando la hacen muy grande, ¿verdad? Cuando la hacen infinita, entonces están tan lejos que ustedes ya no pueden ver la separación que hay entre las estrellas, ¿verdad? Parecen que son un solo objeto. Entonces, eso tiene una implicación matemática también muy importante, y es que a distancias muy grandes, las dos estrellas se comportan como si fueran una sola, al menos desde el punto de vista gravitacional. O sea, pareciera que son solamente una única estrella de masa 2m. Entonces la gravedad depende del inverso al cuadrado de la distancia y es como si fuera la gravedad de un cuerpo de masa 2m. De ahí el resultado tan importante que tenemos acá. Y ya con eso entonces respondemos la pregunta. Vamos a ver, ¿hay alguna duda? Ninguna duda. Bueno, entonces vamos a hacer otro problema. Tal vez un problema de gravitación también que sea un poco diferente. Este tema de aquí es muy importante, el de consideraciones energéticas en movimiento planetario y satélites, ¿verdad? Porque ahora tenemos que usar la nueva fórmula para la energía potencial de la gravedad. Vamos a ver cuál hacemos. Hagamos el problema de 18, tal vez para repasar conceptos. Dice, un satélite copa de Arco, bueno, eso es un nombre, ¿verdad? Nada más. Se mueve en una órbita circular justo sobre la superficie de un planeta que se supone no ofrece resistencia del aire. O sea, es un planeta donde no hay atmósfera, ¿verdad? Entonces es un planeta donde el movimiento del satélite va a estar determinado únicamente debido a la gravedad. Demuestre que su rapidez orbital v y la rapidez de escape del planeta se relacionan mediante la expresión v de escape es igual a la raíz cuadrada de 2 por la velocidad orbital. Entonces, para esto es muy importante entender cuál es la diferencia entre la velocidad de escape y la velocidad orbital. Ya voy. Entonces
Pues vamos a imaginarnos que esto que está aquí es nuestro planeta, ¿verdad? Un planeta redondo. Entonces, este planeta se caracteriza por dos propiedades muy importantes. En primer lugar, es un cuerpo que tiene una masa M, ¿verdad? Una masa mayúscula M muy grande, ¿verdad? Y además tiene un radio. Entonces, hay una distancia que es el radio del planeta, ¿verdad? Por ejemplo, el radio de la Tierra era de más o menos 6.000 kilómetros, un poco más, un poco menos. Y nosotros queremos calcular en primer lugar la velocidad orbital. Entonces, la velocidad orbital es la velocidad que tiene el satélite cuando se encuentra volando a una altura muy, muy baja, ¿verdad? Y describe una trayectoria circular alrededor del planeta. Entonces, esta línea delgada que estoy dibujando es la órbita circular del satélite alrededor del planeta. Ustedes saben que las órbitas pueden ser elipses, ¿verdad? Pero bueno, estamos considerando el caso más sencillo donde la elipse es realmente un círculo. ¿Cómo se puede calcular la velocidad orbital? Bueno, muy fácil, ¿verdad? Esto que está aquí es un ejemplo de movimiento circular, ¿verdad? Vamos a suponer que la altura a la cual está volando la nave es muy pequeña comparada con el radio del planeta, ¿verdad? Si estuviera muy lejos no se podría decir que es pequeña, ¿verdad? Pero vamos a suponer que es pequeña comparada con el radio del planeta. Entonces, vean que el movimiento que hace el satélite es tangencial, ¿verdad? Al círculo del planeta. Entonces, esto de aquí es lo que vamos a llamar la velocidad orbital. O bien vamos a llamarlo simplemente V, ¿verdad? Y como es un movimiento circular, entonces, en este caso, son válidas las ecuaciones que hemos visto para el movimiento circular. Ustedes saben entonces que la sumatoria de fuerzas radiales tiene que ser igual a la masa de la nave o del satélite multiplicada por la aceleración centrípeta. Vamos a decir entonces que la masa de la nave es m minúscula, para distinguirla de la masa del planeta que es m mayúscula. Muy bien. En este caso, como estamos ignorando los efectos que puedan tener la resistencia del aire, entonces la única fuerza que experimenta la nave es la fuerza de gravedad. Y sabemos que la fuerza de gravedad es radial, ¿verdad? La fuerza de gravedad apunta hacia el centro del planeta, hasta acá, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí, vamos a llamarlo la fuerza de gravedad. Fuerza de gravedad, ¿ok? La única fuerza que está actuando es la fuerza de gravedad. Entonces, la fuerza de gravedad es igual a la masa del satélite multiplicada por la aceleración centrípeta. Y la fuerza de gravedad, ¿verdad? Ahora no es simplemente masa por gravedad, porque estamos considerando el movimiento orbital. Para calcular apropiadamente la fuerza de gravedad tenemos que usar toda la fórmula, ¿verdad? De gravitación, que sería entonces la constante de gravitación universal por la masa del planeta, por la masa de la nave, dividido entre el cuadrado de la distancia que hay entre la nave y el centro del planeta, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se ve importante recordar que habíamos dicho que la nave se encuentra volando a una altura que está justo por encima de la superficie del planeta. En este caso, podemos decir que la distancia que hay entre la nave y el centro del planeta es justamente igual al radio del planeta. Entonces vamos a dividir entre el radio del planeta al cuadrado, ¿verdad? Porque la fórmula nos pide que dividamos entre el cuadrado de la distancia. Y la distancia que hay entre la nave y el centro del planeta es
justamente el radio del planeta. Si estuviera volando más arriba, más alto, entonces la distancia sería mayor al radio del planeta, ¿verdad? Lo que no puede suceder es que la distancia sea menor al radio del planeta, porque en ese caso significaría que el objeto está orbitando adentro del planeta, ¿verdad? Eso no puede pasar. Esto es igual a la masa por la aceleración centrípeta, y esto es igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido entre el radio del planeta. Entonces, la velocidad al cuadrado es igual a, entonces ven, nosotros lo primero que vemos es que podemos cancelar la masa de la nave, ¿verdad? La masa del planeta no se cancela, M mayúscula no se cancela, pero la masa del satélite sí, ¿verdad? Porque aparece a ambos lados de la ecuación. También podemos cancelar una R con otra R, ¿verdad? Aquí no se van todas porque aquí teníamos R al cuadrado. Entonces, V al cuadrado es igual a G por la masa del planeta dividido entre R, ¿verdad? La velocidad orbital entonces es igual a la raíz cuadrada de G por M entre R. ¿Okay? Entonces, con eso calculamos la velocidad orbital. Hay que relacionar esta velocidad con la velocidad de escape. Entonces, para eso vamos a hacer un nuevo cálculo en la siguiente página. Entonces, igual, tenemos el planeta, ¿verdad? El planeta tiene una masa m y tiene un radio r. Ahora, en algún punto del planeta, ¿verdad? Se encuentra el cohete listo para despegar. Aquí, digamos. Entonces, el cohete lo que quiere hacer es que quiere despegar del planeta para irse, ¿verdad? Entonces, la velocidad de escape tiene que apuntar hacia la dirección que para el cohete es hacia arriba, ¿verdad? En nuestro caso, nosotros sabemos que como el planeta es redondo, entonces la dirección de la velocidad tiene que ser radial hacia afuera. Entonces, esto que está aquí va a ser la velocidad de escape. La velocidad de escape es la velocidad con la cual el cohete sale disparado, ¿verdad? Sube y logra llegar hasta una distancia que se encuentre al infinito. O sea, logra subir al infinito. No se devuelve nunca al planeta, ¿verdad? Una vez que el cohete se haya movido una distancia que vamos a decir infinita, ¿verdad? Pues su velocidad llega a ser igual a cero. Entonces se queda en el infinito, ¿verdad? Esto sería, digamos, como decir que estoy suponiendo que existe una distancia infinita y que cuando yo la recorro, entonces el cohete pierde su velocidad hasta quedarse igual a cero. Pero ya no se devuelve, ya no se regresa. Entonces, para calcular la velocidad de escape hay que utilizar el formalismo de la energía, ¿verdad? Noten esto. Cuando yo calculé la velocidad orbital, lo hice utilizando fuerzas, pero para calcular la velocidad de escape voy a utilizar energía. Entonces, vamos a decir que la energía mecánica del cohete es igual a la energía cinética más la energía potencial gravitacional. Claro que ahora, ¿verdad? Como estamos considerando la gravitación en su totalidad, vamos a decir que la energía potencial ya no es mgh, o sea, ya no es esto, ¿verdad? Esto ya no. La energía potencial va a ser igual a menos la constante de gravitación por la masa del planeta por la masa del cohete dividido entre la distancia, ¿verdad?
Vean que la energía potencial es una escalar y la diferencia más importante que hay entre la fórmula para la energía potencial y la fórmula para la fuerza es que la energía potencial tiene un menos y además es inversamente proporcional a la distancia, pero no es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿verdad? Aquí no va R cuadrado, aquí va nada más R. Entonces vamos a medir la energía en el punto 1 y en el punto 2. En el punto 1 nos encontramos justamente sobre la superficie del planeta. Y en el punto 2 nos encontramos a una distancia al infinito, ¿verdad? Con respecto al centro del planeta. Entonces, vean que la energía en el punto 1 tiene una parte cinética, sería un medio por la masa del cohete por la velocidad de escape al cuadrado, ¿verdad? La velocidad de escape es la velocidad con la que el cohete sale disparado en un principio, ¿verdad? Entonces, tiene que tener una energía cinética. Por otro lado, la energía potencial no es cero, porque el cohete se encuentra a cierta distancia del centro del planeta. De hecho, se encuentra a una distancia de un radio del planeta, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que poner menos G por M mayúscula por M minúscula entre el radio del planeta. Después, cuando el cohete logra llegar al infinito, se detiene. Entonces, en el punto 2, la energía cinética es un medio por la masa por 0, ¿verdad? 0 al cuadrado, porque la velocidad es 0, menos G por M mayúscula por M minúscula, dividimos entre la distancia. Vean que la distancia tiene que tender al infinito. Entonces, aquí es como si hubiera un infinito, ¿verdad? Y ustedes saben que dividir entre un número muy grande da 0. Entonces, al final, la energía tiene que dar 0, ¿verdad? Da 0 porque la velocidad tiende a 0 y porque la distancia tiende al infinito. Es una combinación de dos cosas que hace que la velocidad tienda a 0. Y por lo tanto, la energía en el punto 1 es igual a la energía en el punto 2. Entonces, ustedes pueden decir que la velocidad de escape se calcula igualando esto a 0, ¿verdad? Un medio por la masa del cohete por la velocidad de escape al cuadrado menos G por M mayúscula por la masa del cohete entre el radio del planeta es igual a 0. Entonces, la velocidad de escape al cuadrado es igual a 2 veces a 2 veces G por M entre M, ¿verdad? Se cancelan las M's y R. Esto es igual a 2 veces G entre R. Perdón, se me olvidó la masa del planeta. 2 veces G, ¿verdad? Entonces la velocidad de escape es igual a la raíz cuadrada de 2 veces G por M mayúscula entre R. La velocidad orbital era la raíz cuadrada de G por M entre R. Es diferente, ¿verdad? Y de hecho es menor. Entonces quiere decir que la velocidad de escape es efectivamente la raíz cuadrada de 2 multiplicada por la velocidad orbital. Por esta de acá, ¿verdad? O sea, hace falta tener más velocidad para escapar del planeta, ¿verdad? Un poquito más de velocidad de la que se requiere para mantenerse en una órbita circular, que es esta de acá. Entonces, con eso, hacemos la demostración de lo que nos piden, para comprobar estas dos cosas. Bien, ¿alguna duda?
Vamos a ver un problema de fluidos. Capítulo 14, ¿verdad? Aquí está. De fluidos, lo que entra es de la sección 14.1 a la 14.4. Entonces, vean que no entra todo el capítulo, ¿verdad? No entra dinámica de fluidos, Bernoulli, fluidos viscosos y otras aplicaciones de la dinámica de fluidos. Lo único que entra es presión, variación de la presión con la profundidad, mediciones de presión y las fuerzas de flotación y el principio de Arquímedes. De todo esto que está acá, lo que puede ser un poquillo más, claro, lo que puede dar, digamos, para más problemas es, pienso yo, que es Arquímedes, ¿verdad? La sección 14.4. Pero bueno, tal vez sea bueno antes hacer algún ejemplo de problemas con presión, simplemente para explicar bien qué es la presión, ¿verdad? Vamos a ver cuál hacemos. Vean este. Dice, estime la masa total de la atmósfera de la Tierra. El radio de la Tierra es 6.37 por 10 a la 6 metros y la presión atmosférica en la superficie es de 1.013 por 10 a la 5 pascales. Está así longo. Entonces vamos a ver este problema. Voy a irme a la pizarra, ¿verdad? Ok, entonces, imaginémonos que este círculo representa la Tierra, ¿verdad? Representa Tierra. Y vamos a suponer que la atmósfera es una capa de aire, ¿verdad? Que se encuentra encima de nosotros. Entonces, voy a dibujar un círculo que es un poco más grande que la Tierra, ¿verdad? Obviamente la atmósfera realmente no es, ¿verdad? No es muy gruesa comparada con el tamaño del planeta, pero no importa, nada más para poder ilustrar esto. Entonces, esto es el radio de la Tierra, ¿verdad? Vamos a llamar a esta distancia, vamos a ponerle RT, ¿verdad? Y todo lo que se encuentra aquí afuera es la atmósfera. ¿Verdad? Todo lo que está aquí, ¿verdad? Está la atmósfera. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos estimar o calcular cuál es la masa de aire que conforma la atmósfera de la Tierra? Bueno, muy importante, pues tenemos que tener claro qué significa el concepto de presión atmosférica, ¿verdad? Recuerden que la presión, en general, la presión se define como la fuerza que ejerce un objeto dividido entre el área sobre la que se ejerce la fuerza, ¿verdad? La presión, a diferencia de la fuerza, la presión es una cantidad escalar, no tiene componentes. Entonces podemos decir que esto es igual al valor absoluto de la fuerza. Por lo tanto, para calcular la presión atmosférica, hace falta saber cuál es la fuerza que ejerce el aire, ¿verdad? La fuerza que ejerce el aire es precisamente la fuerza debida al peso del aire, ¿verdad? En otras palabras, la presión atmosférica es la presión que sentimos debido al peso del aire, debido al peso de aire que hay sobre nosotros de manera natural. Entonces, la fuerza sería igual al peso de la masa de aire y el área sería igual al área de la superficie de la Tierra. En el caso de una esfera, es muy importante que lo sepan, el área de una esfera es 4 veces pi por el radio al cuadrado, ¿verdad?
es distinta a la fórmula para el área de un círculo, porque en el caso de un círculo plano, el área es pi por radio al cuadrado, pero para el caso de una esfera es 4pi por r al cuadrado. Entonces ya nos dicen que el radio de la Tierra es igual a 6,37 por 10 a la 6 metros. Y que la presión atmosférica es 1,013 por 10 a la 5 pascales. Hace un rato yo les dije que cuando estamos considerando problemas de gravitación, no se vale usar la fórmula mg, ¿verdad? Porque en general, para distancias muy grandes, la gravedad tiende a disminuir. Si estamos considerando, por ejemplo, la fuerza de gravedad que hay entre dos planetas, o entre un planeta y una estrella, pues la gravedad obviamente no es constante. Para este caso, vamos a suponer que la fuerza de gravedad es, o mejor dicho, que la aceleración de la gravedad es constante para todo el rango de alturas que abarca la atmósfera. O sea, vamos a suponer que la gravedad de la Tierra es prácticamente la misma en la parte más alta de la atmósfera que en la parte más baja. Tal vez no sea el caso, pero vamos a hacer esa suposición por simplicidad. Pero recuerden que para problemas que ya son estrictamente sobre gravitación, no se vale hacer eso. Vamos a decir que la gravedad es igual a 9,8 metros entre segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces, la presión es igual a mg, bueno, es igual a la fuerza entre el área. Entonces, es igual a mg entre 4pi r al cuadrado. Entonces, la masa de aire es igual a la presión por 4pi r al cuadrado dividido entre g. La presión es 1,013 por 10 a las 5 pascales, ¿verdad? Por 4pi por el radio de la Tierra, que es de 6,37 por 10 a la 6 metros, a la 6 metros al cuadrado. Y todo vamos a dividir entre 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Cuando hemos calculado esto, nos va a caer una cantidad que tiene que estar en unidades de kilogramo. Y va a dar un número muy grande, ¿verdad? Como es de esperar, por supuesto. ¿Cuánto da? Da 5,27 por 10 a la 18 kilogramos. O sea que encima de nosotros tenemos esa cantidad de aire, ¿verdad? Es una cantidad muy grande de aire. Es un número muy grande. Realmente es un número pequeño cuando ustedes lo comparan con la masa de la Tierra, pero al menos para las escalas cotidianas a las que estamos acostumbrados, representa una cantidad muy grande. Nosotros normalmente ahora no percibimos, no nos damos cuenta del peso del aire, pero realmente es un factor muy importante que hace posible nuestras vidas, ¿verdad? Bien. ¿Preguntas? Bueno, ahora tal vez me gustaría hacer un problema de eh, Arquímedes. Dice, problema 11.
La fuerza gravitacional que ejerce sobre un objeto sólido es de 5 newtons. Cuando el objeto se suspende de una balanza de resorte y se sumerge en el agua, la lectura de la balanza es de 3,5 newtons. Encuentra la densidad del objeto. O sea, lo que dice es que cuando ustedes pesan el objeto, cuando está sumergido dentro del agua, el instrumento de medición reporta una medición menor, ¿verdad? Porque pareciera ser que el peso disminuyó debido al hecho de que está sumergido en el agua. Pero realmente no es lo que sucede, ¿verdad? O sea, realmente no es posible que el peso de un objeto disminuya porque el peso depende de la masa y de la gravedad. Y ambas cosas no pueden variar, ¿verdad? Lo que sucede es que cuando el objeto se encuentra suspendido en agua, se ve sometido a una fuerza nueva, que es la fuerza de flotación. Entonces, tenemos un caso, ¿verdad? Donde hay una balanza. O sea, la balanza la podemos imaginar que es como un resorte, ¿verdad? Un resorte que cuelga de un techo. Entonces, a partir de la distancia que se estira el resorte, uno puede calcular cuál es el peso del objeto, ¿verdad? Porque a mayor peso, mayor va a ser la fuerza y mayor va a ser el estiramiento. Claro, este no es realmente un problema de resortes, porque no nos dan la constante del resorte y no nos dicen, de hecho, tampoco cuánto mide la distancia que se estira. El punto es que este bloque, ¿verdad? Cuando se encuentra suspendido en el aire, tiene varias fuerzas. Por un lado, está la fuerza del resorte, ¿verdad? Y por otro lado tiene su propio peso. Entonces, esto que está aquí es la fuerza del resorte y esto que está aquí es el peso, ¿verdad? Como está en equilibrio, entonces decimos que la fuerza del resorte menos el peso es igual a cero. O sea, que la fuerza que mide el resorte es igual al peso del objeto. Y esto es igual a 5 newtons, como indica el problema. En el otro caso, tenemos la balanza, ¿verdad? Tenemos el resorte, tenemos el objeto, ¿verdad? La masa del objeto no cambia, sigue siendo m. Pero ahora el objeto se encuentra sumergido en un recipiente que contiene agua. ¿Verdad? Agua. Entonces, ¿cuáles son ahora las fuerzas que experimenta el bloque ahora que sabemos que está sumergido en agua? Bueno, sigue experimentando la fuerza del resorte, ¿verdad? Sigue experimentando también su propio peso. Pero ahora, debido al hecho de que se encuentra sumergido en un líquido, experimenta otra fuerza hacia arriba, ¿verdad? Y esta fuerza es la fuerza de Boyanza, la fuerza de flotabilidad o la fuerza de Arquímedes, ¿verdad? Hay varias formas de llamar a esta fuerza, que es justamente el tema central de este capítulo, ¿verdad? Que es cómo se calcula la fuerza de Arquímedes. Entonces, el enunciado que da el libro, ¿verdad? Que da en la mayoría de textos, dice que la fuerza de Arquímedes o la fuerza de flotación es igual al peso del líquido desplazado. O sea,
que si ustedes saben cuánto pesa una cantidad de agua que abarque la misma cantidad de volumen que este bloque, entonces ustedes saben cuánto pesa esa cantidad de agua, entonces pueden saber cuánto es la fuerza de flotabilidad. Entonces, hay que hacer algunas suposiciones adicionales. Vamos a suponer que este bloque tiene un volumen V, ¿verdad? Un volumen V. También sabemos que como está suspendido en agua, hay que conocer la densidad del agua. Es una constante muy importante que aparece mucho en problemas de fluidos. La densidad del agua se describe así como con la letra ρ griega, ¿verdad? Ρ del agua, el ρ del H2O, es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. O sea que un metro cúbico de agua tiene una masa de 1000 kilogramos, ¿verdad? Entonces, la fuerza de Boyanza es igual a el peso del agua desplazada. O sea, es igual a la densidad del agua por el volumen del objeto, ¿verdad? Por la gravedad. Entonces, cuando nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Decimos que la fuerza del resorte menos el peso más la fuerza boyante tiene que sumar 0 para que el objeto quede en equilibrio. Entonces, la fuerza del resorte va a ser igual al peso menos la fuerza de boyanza. Y el enunciado nos dice que cuando el bloque está suspendido en agua, la fuerza del resorte que ustedes miden es de 3,5 newtons, ¿verdad? 3,5 newtons. O sea, vean que estos 3,5 newtons que midió la balanza no corresponden realmente al peso del bloque, ¿verdad? Sino que corresponden al peso menos la fuerza de boyanza. Por lo tanto, es una medición engañosa, ¿verdad? Porque ustedes no están midiendo realmente lo que ustedes creen que están midiendo. No están midiendo el peso, están midiendo cuánto vale el peso menos la fuerza de boyanza. Ya sabemos que el peso vale 5 newtons, ¿verdad? O sea, sabemos que el peso realmente vale 5 newtons y sabemos que el peso menos la fuerza de boyanza vale 3,5 newtons. Entonces, la fuerza de boyanza tiene que ser 5 newtons menos 3,5 newtons. 1,5 newtons. ¿Verdad? La fuerza de boyanza tiene que ser igual al peso real menos el peso aparente. Es la diferencia. Entonces es 1,5 newtons. Y sabemos que la fuerza de boyanza es igual a la densidad del agua por el volumen del objeto por la gravedad de la Tierra. Esta información nos va a permitir calcular ahora cuál es el volumen del objeto. El volumen del objeto es igual a la fuerza de boyanza dividido entre la densidad del agua por la gravedad. Entonces, el volumen sería igual a 1,5 newtons divididos entre 1000 kilogramos entre metro cúbico por 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Da una cantidad muy pequeña, da 1,53 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. ¿Verdad? O sea, este bloque de acá tiene un volumen de 1,53 por 10 a la menos 4 metros cúbicos.
Recuerden que el volumen escala diferente a las distancias, ¿verdad? O sea, un volumen así de pequeño no es realmente un cuerpo tan pequeño, ¿verdad? Si ustedes lo convirtieran a centímetros cúbicos, más bien les va a quedar una cantidad muy grande. Y ahora, nosotros podemos calcular la densidad del objeto, ¿verdad? La densidad del objeto no es lo mismo que la densidad del agua, ¿verdad? La densidad del agua ya es conocida, es 1000 kilogramos por metro cúbico. Lo que queremos es calcular cuál es la densidad en particular de este objeto cuadrado. Entonces, la densidad de ese objeto cuadrado es igual a la masa del objeto dividida entre el volumen. Ya sabemos que el objeto pesa 5 newtons, ¿verdad? Entonces quiere decir que la masa es igual a 5 newtons entre G. O sea, es 5 newtons divididos entre 9,8 metros entre segundo al cuadrado. O sea, 0,51 kilogramos. Y el volumen era 1,53 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Entonces, la densidad es 0,51 kilogramos entre 1,53 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. $3,333,3 kilogramos entre metros cúbicos. Vean que un detalle para comprobar que esté bien, ¿verdad? Es que tiene que ser más grande que la densidad del agua. Porque si fuera más pequeño, el bloque, ¿verdad? Se iría para arriba, porque la fuerza de abollanza sería más grande que su propio peso. En cambio, el problema sugiere, ¿verdad? Que aunque la fuerza de abollanza está empujándolo para arriba, aún así el bloque se viene para abajo, ¿verdad? Porque pesa más que la fuerza de abollanza. Entonces, el criterio, ¿verdad? Siempre para poder distinguir cuando un cuerpo se hunde y cuando no, es el siguiente. El objeto se hunde cuando su densidad es más grande que la del líquido que lo tiene contenido, ¿verdad? En este caso tendríamos que tener una densidad mayor a la del agua para hundirnos. Mientras que el objeto flota, o sea, se devuelve para arriba, cuando su densidad es más pequeña que la del líquido que lo tiene sumergido. Entonces, en este caso, si la densidad hubiera sido menor a los 1000 kilogramos por metro cúbico, este bloque se hubiera devuelto para arriba, ¿verdad? No se hubiera sumergido, no hubiera quedado flotando. Bien. ¿Preguntas? Profe, Ajá. ¿cómo podemos saber si flota total o parcialmente? Ok, ¿qué es flotar? O sea, vamos a ver, flotar parcialmente. Me imagino que usted está pensando, por ejemplo, cuando usted tiene vamos a ver, cuando usted tiene el recipiente, ¿verdad? Eh, el líquido. Entonces, a veces el objeto, ¿verdad? Flota, pero una parte de arriba está por encima del líquido y una parte está por debajo, ¿verdad? Eso es flotar parcialmente, o sea, ¿a eso se refiere o se refiere a otra cosa? Sí, profe, a eso me refería, como que una parte quede dentro del líquido. Ok, bueno, en este caso, ¿verdad? Si usted, o sea, si usted agarra este bloque y lo mete para abajo, se viene para arriba inmediatamente. ¿Por qué? Porque en este caso se trata de un objeto cuya densidad es menor a la densidad del líquido. Entonces, un objeto, ¿verdad? Que es menos denso que el líquido y que se encuentre totalmente sumergido,
va a experimentar una fuerza de bollanza más grande de su propio peso. Entonces va a subir, ¿verdad? Va a subir, pero cuando llegue a la superficie, se va a detener, ¿verdad? Porque ya cuando llega a la superficie, lo que tiene por encima es el aire, ¿verdad? Y ya en el aire no hay fuerza de bollanza. Entonces, el objeto alcanza el equilibrio en cierto punto, ¿verdad? Entonces, cuando un cuerpo sube, ¿verdad? O sea, sube, pero sube hasta que alcanza la superficie, ¿verdad? Porque ya después, en el aire, ya no hay fuerza de bollanza. La fuerza de bollanza que existe solamente cuando estamos sumergidos en el líquido. Vamos a ver, tal vez haya algún ejemplo de esto. Vamos a buscar. Uy. Digamos lo siguiente. Digamos que usted tiene un recipiente con agua. Y usted quiere sumergir un bloque de madera. Entonces, vamos a decir que es un cubo, por simplicidad. O sea, que mide 1 metro cúbico de lado, ¿verdad? O sea, que cada lado mide 1 metro. Y vamos a decir lo siguiente. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. La densidad de la madera, vamos a decir que es solamente de 600 kilogramos por metro cúbico. Es posible que ustedes encuentren alguna otra referencia donde la densidad de la madera sea diferente. Eso no importa, ¿verdad? Lo que importa es que en este caso la densidad del sólido, de la madera en este caso, es menor a la del agua. O sea, es posible, ¿verdad?, encontrarse en casos donde la densidad de un sólido sea menor a la de un líquido. Lo que ocurriría es que la madera tendería a subir, ¿verdad? Entonces, lo que les voy a preguntar entonces es, ¿qué porción o cuánta porción de la madera queda afuera del agua? O sea, en algún momento, ¿verdad? La madera va a estar acá. Entonces, una parte va a estar arriba y una parte va a estar abajo. Digamos que esta distancia que queda arriba del agua la vamos a llamar la distancia X. Entonces, lo que queda abajo va a ser 1 metro menos X, ¿verdad? Porque la suma de los dos da 1 metro. Entonces, cuando la madera está flotando, pues la madera experimenta dos fuerzas. Experimenta el peso de la madera, el peso va a ser mg, y experimenta también la fuerza de bollanza hacia arriba. Y como está en equilibrio, entonces decimos que la fuerza de bollanza menos el peso de la madera tienen que ser iguales a 0, ¿verdad? Porque están en reposo. Bueno, para empezar, sabemos que tenemos un cubo de madera que mide 1 metro de lado, ¿verdad? Y que la densidad de la madera son 600 kilogramos por metro cúbico. Entonces, ¿cuánto pesa la madera? El peso de la madera es igual a la densidad de la madera por el volumen de la madera por la gravedad, ¿verdad? Obviamente, cada uno
de los pedacitos de madera que están en este cubo contribuyen al peso, ¿verdad? Entonces, el volumen sería justamente 1 metro cúbico. Entonces, esto tendría un peso de 600 kilogramos entre metro cúbico por 1 metro cúbico por 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Entonces, el peso es igual a 5.880 newtons. Ahí está. Ahora, para calcular la fuerza de Boyanza, se necesita calcular entonces el peso del líquido desplazado. Pero el peso del líquido desplazado no es todo el volumen del bloque, es solamente la parte que queda por debajo del agua, ¿verdad? Sería este volumen de acá. Entonces, el volumen sumergido, ustedes pueden demostrar que el volumen sumergido tiene que ser igual a 1 metro cuadrado por 1 metro menos X, ¿verdad? 1 metro cuadrado porque tiene un área de 1 metro cuadrado, pero la altura es 1 metro menos X. Entonces sería 1 metro cuadrado por 1 metro menos X, o bien, digamos que es 1 menos X metros cúbicos. Entonces, la fuerza de Boyanza es igual a la densidad del agua. Vean que para este se ocupa la densidad del agua, no la densidad de la madera, ¿verdad? Por el volumen sumergido, por la gravedad. O sea, es igual a la densidad del agua por 1 menos X por la gravedad. El volumen era 1 menos X, ¿verdad? Y además, sabemos que la fuerza de Boyanza menos el peso es igual a 0. O sea, que la fuerza de Boyanza es igual al peso. O sea, que la densidad del agua por 1 menos X por la gravedad es igual al peso. Entonces, esto que está acá nos puede servir para calcular el valor de X, ¿verdad? Vean que ustedes pueden decir que 1 menos X es igual a mg entre ρ del agua por g, ¿verdad? Ya sabíamos que el peso era 5.880 newtons. La densidad del agua eran 1.000 kilogramos entre metro cúbico. Y la gravedad es 9,8. Da 0,6 metros, ¿verdad? Entonces, quiere decir que X es 1 metro menos 0,6 metros, es 0,4 metros. Entonces, esto es 0,4 metros. O sea, arriba del agua quedan 40 centímetros y por debajo del agua quedan 60 centímetros sumergidos. Entonces, ese sería como el criterio para saber si el objeto flota o no flota, ¿verdad? O sea, para determinar que flota, hay que darse cuenta, ¿verdad? Que la densidad del objeto, la densidad de esta madera es menor a la densidad del agua. ¿Preguntas? ¿Dudas?
Vamos a ver, entonces. Bueno, si no tienen más dudas, entonces podemos dejarlo hasta acá. Verá, recuerden que el quiz va a ser el jueves. Entonces, este jueves yo no voy a dar clases porque ya es el día de la prueba. Obviamente sí voy a estar recibiendo mensajes o correos que ustedes me quieren escribir por alguna duda, pero no, ya no voy a dar a clase porque ya es el día de la evaluación final del curso. En los próximos días tenemos que mandarles ya la nota del examen, ¿verdad? Para ir cerrando. Entonces, si nadie tiene ninguna otra duda, podemos dejar la clase hasta acá. Y yo ahora más tarde les envío el video de la lección. ¿Ok? ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, está bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, el jueves tenemos el examen, el quiz final, ¿verdad? Éxitos, estudien bastante y ahí les estaré escribiendo entonces para los demás aspectos de fin de semestre, ¿de acuerdo? Bueno, se cuidan. Hasta luego.